Hola, muy buenos días a los que nos escuchan desde Latinoamérica, buenas tardes a los que nos escuchan desde Europa. Como saben, yo soy Oscar Querales de tecnoconference.com, tecnowebinars.com. Voy a estar moderando y coordinando el webinar de hoy, que va a ser conjunto con Pedro Chávez, y nos va a hablar sobre las expresiones de análisis de datos, DAS. Bueno, es un taller de investigación en programación DAS, que nos va a conversar Pedro Chávez. ¿Qué tal, Pedro? A ver cómo te escucha la gente. ¿Qué tal, Oscar? Qué Se te escucha. gusto nuevamente estar con IT Latino. ¿Cómo te va? Se te escucha perfecto, así que le recuerdo a la gente que van a tener un documento en la sección de documentos y también los invito a que si tienen cualquier duda o cualquier cosa que se les ocurra, no tengan miedo y se animen a preguntar. Vía micro también tenemos una actualización donde pueden poner la webcam. Si solo quieren poner el micro está bien, es válido, o por el chat. Así que te dejo, Pedro, y nos vemos en la próxima, ahorita en las preguntas, ¿vale? Ok, entonces puedo comenzar, ¿no? Sí, correcto. Ok, pues bien, muchas gracias. Saludos a todos donde se encuentren. En esta oportunidad nosotros vamos a hablar sobre una de las más importantes cualidades que tiene la plataforma de Power BI, que son, que es la plataforma de programación basada en fórmulas, que se conoce como, con el nombre de DAX, ¿no? Que son las expresiones de análisis de datos, es el acrónimo en inglés. Ahora, eh, esta plataforma de programación de alto nivel eh, está orientada a básicamente a mejorar el modelo de base de datos con el que uno está trabajando, con el modelo de base de datos de la empresa, ¿no? A través de la construcción de estructuras de campo, ¿no? De estructuras de datos que pueden ser campos o pueden ser tablas y que permiten mejorar el proceso analítico, el proceso de búsqueda de conocimiento. Ahora, DAX está basado en, bueno, esto es digamos, un complemento, ¿no? DAX no solamente sirve para su uso en Power BI, sino también se puede utilizar en otras plataformas analíticas de Microsoft, ¿no? Como las que ustedes ven ahí. Eh, Ahora, DAX está basado en principalmente o fundamentalmente en el desarrollo en la implementación, en la construcción, en la creación de fórmulas, ¿no? A través de las fórmulas nosotros creamos nuevas estructuras de datos. ¿Y qué cosa es una fórmula? Bueno, hemos puesto ahí un diagrama, una diapositiva en donde podemos ver que una fórmula es un conjunto de elementos que están interrelacionados, integrados a través de reglas que se conocen como la sintaxis de la programación, ¿no? Estos elementos pueden ser de diversas categorías, ¿no? Pueden ser funciones, que es el elemento principal, ahora lo vamos a ver con más detalle, es el elemento principal de la programación DAX. Pueden ser funciones, pueden ser tablas, pueden ser medidas, pueden ser columnas, pueden ser campos, tablas calculadas, operadores de diverso tipo, como operadores matemáticos, operadores lógicos, operadores de asociación, etc. Entonces, una fórmula es un conjunto de estos elementos cuyo propósito es construir una estructura de datos y que están integradas a través de diversas relaciones, ¿no? Ahora, dentro de las fórmulas, dentro de la programación de fórmulas, el elemento principal son las funciones. ¿Qué cosa es una función? Una función es un código preprogramado, embebido, que lleva a cabo una tarea específica con los datos, ¿no? En DAX hay casi poco más de 12 categorías de funciones, con las que ustedes están viendo ahí, con más de 250
250 funciones programadas que están siendo constantemente actualizadas y que son las que permiten construir la fórmula y por consiguiente permiten construir las estructuras de datos. Ahora, como vimos en la primera diapositiva en esta, ¿no? DAX construye estructuras de datos o construye datos a partir de un modelo de datos base. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que entender el modelo de datos base para poder hacer la nueva construcción semántica, de la construcción de estas nuevas capas semánticas, ¿no? Por lo tanto, si uno quiere aprender DAX, eh, se necesita partir de una base, de un modelo original, de un modelo, ¿no? Un modelo de estudio. Por eso nosotros creemos a través del taller que en la diapositiva perdón, en el documento que se les ha entregado, nosotros creemos que para poder o para que se pueda aprender DAX correctamente, se tiene que aplicar sobre una realidad concreta, sobre un campo real, para poder extraer lo máximo en lo que es el conocimiento de esta plataforma amplia, ¿no? Y lo hacemos nosotros a través de una investigación sobre el modelo de base. Ahora, como ya les había mencionado, cuando hablamos de fórmulas, nosotros estamos hablando de un conjunto de elementos que están integrados, bueno, a través de distintas relaciones. Estas relaciones son lo que se conoce con el nombre de sintaxis, ¿no? Acá hay algunas referencias a lo que es justamente esas normas o esas reglas de la sintaxis. Ahora, las fórmulas de DAX permiten construir entidades de datos. Estas entidades pueden ser clasificadas en tres tipos o tres categorías, ¿no? Que son las que ustedes ven ahí, ¿no? Con la fórmula nosotros podemos construir o tablas calculadas o columnas calculadas, en realidad es ahí columnas calculadas, o valores o medidas calculadas, ¿no? Bueno, una cosa particular, y esto vamos a hacer un pequeño ejercicio para entender la naturaleza de estas estructuras. Una cosa particular es que mientras que las tablas y las medidas calculadas son entidades virtuales, las columnas calculadas son entidades de datos físicas. Es decir, estas entidades de datos ocupan espacio en memoria, ¿no? A diferencia de las otras que son entidades virtuales. Estas ocupan espacio en memoria y se actualizan cuando los datos de la tabla en donde están asignadas son modificados, ¿no? En el caso de las tablas y también en el caso de las medidas, estas no ocupan espacio físico, ¿no? Se crean a través de fórmulas, las famosas fórmulas que hemos venido hablando, ¿no? Se crean a través de fórmulas. Y a su vez pueden establecer relaciones con tablas del modelo de base de datos original, como lo vamos a ver también en el ejercicio, ¿no? Y en el caso de las medidas calculadas, también, como hemos dicho, son entidades temporales, no ocupan espacio físico, digamos, se ejecutan en el momento que las medidas son utilizadas en alguna consulta. Y en tanto no sean utilizadas, pues no implica ningún proceso. Ahora, una diferencia importante en estas entidades es que,
en estas dos últimas entidades, que mientras que las columnas se ejecutan vamos a decir, se procesan, se ejecutan en un entorno de registro o de fila, las medidas se van a ejecutar no necesariamente se van a ejecutar en un entorno o un contexto de fila o registro, se pueden ejecutar en otro tipo de contexto. Ahora, seguramente ustedes se preguntarán qué cosa es un contexto. Vamos a tratar de aclarar de manera primero genérica qué son los contextos, que es otro concepto muy importante en la programación de DAX. En DAX existen tres tipos de contexto. ¿Qué es un contexto? Un contexto es un conjunto se puede decir, de registros, de filas y columnas, en donde una expresión o una fórmula es ejecutada, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una base de datos de clientes, entonces toda mi base de datos yo la puedo segmentar por regiones, por ejemplo. Entonces, si yo tomo una región, estoy tomando un contexto, digamos, definido por cada región. Para esos registros, para cada uno de esos registros que determinan una región, en esos casos existe un contexto basado en consulta. Fíjense, aquí tenemos tres imágenes. La de la izquierda es la que hace referencia a los contextos basados en filas. Estos son contextos que están referidos a cada registro de una tabla. Es decir, cuando una fórmula se ejecuta en cada registro de una tabla, se habla de un contexto basado en filas. Cuando yo tengo una tabla de este tipo, que es una tabla, en este caso, de dos dimensiones, de filas y columnas, y yo tengo que ejecutar una fórmula en el cruce de ambas dimensiones, como las que están viendo acá, en los cruces de las dimensiones de regiones y categorías de productos. Entonces yo tengo acá otro contexto que se llama el contexto de consulta. Este es el segundo tipo de contexto. Y el tercer tipo de contexto es un contexto de filtro. Si yo, por ejemplo, creo una fórmula específica en donde hago un filtro determinado, específico, que calcula un valor fijo, entonces estoy operando sobre un contexto basado en un filtro específico. Bueno, esto lo tienen que interiorizar más en la medida que estén haciendo las prácticas, ¿no? Si tienen alguna pregunta pueden hacerla levantando la mano. Ahora, bueno, acá podemos ver los tres contextos, ¿no? Este es el contexto de fila o registro, donde ustedes pueden ver que una fórmula o una expresión se ejecuta para cada registro. Este otro contexto, en cambio, es el contexto que se ejecuta, que es el contexto de consulta que se ejecuta en una tabla bidimensional. Y este es otro contexto, el último, que es el contexto de filtro, que, bueno, se calcula a través de una fórmula que referencia a través de funciones un valor específico, ¿no? Un valor específico. Ahora, les había mencionado que las funciones se categorizan en un poco más de 12 grupos o categorías, que son las que ustedes pueden ver en la pantalla, ¿no? Tenemos funciones de agregación, de fecha y hora, de filtro, de lógicas, de texto, de información, etc.
Esto es a grandes rasgos lo que conceptos genéricos de lo que es DAX. Ahora vamos a ver un ejercicio pequeño, rápido, para mostrarle justamente estos conceptos que apenas hemos mencionado, ¿no? Entonces, vamos a ir a la plataforma de Power, a la plataforma de Power BI Desktop. Vamos a trabajar con un modelo de datos, una base, una base de datos, creo que es conocida por muchos, que es AdventureWorks. Es una base educativa. Ustedes la pueden ver aquí en mi pantalla. No sé si la ven bien, Oscar. Oscar, Se ve bien, se ve bien. fíjense, Correcto, correcto. este modelo de datos tiene una tabla transaccional, ¿no? Que está conectada a una serie de tablas maestras, dimensionales, que están alrededor de la tabla central, ¿no? En la tabla transaccional, ¿de qué cosa trata? Muestra las ventas, las, eh, muestra las ventas a nivel de líneas de órdenes de venta, ¿no? Entonces, ¿qué información muestra? Muestra el producto que fue vendido, el código de producto que fue vendido, el importe de la venta de ese producto, eh, el costo de la venta de ese producto, el precio unitario del producto, el descuento. También está información de la línea de la orden de venta, porque, como repito, esta es una tabla transaccional a nivel de línea de orden de venta. Y hay una serie de campos claves que son las que permiten conectarnos a los campos, a las dimensiones, a las tablas dimensionales, ¿no? Como por ejemplo, el cliente que compró el producto y que nos permite conectarnos a la tabla maestra de clientes con todos sus atributos. Eh, También tenemos el código de producto que nos permite conectarnos al maestro de productos. Eh, el código de revendedor que nos permite conectarnos a la tabla de revendedores, el campo de fecha de venta que nos permite conectarnos a la tabla de fecha, a la tabla maestra de fecha que tiene las jerarquías de fecha y el año fiscal, y el campo de territorio o región de ventas que nos permite conectarnos a la tabla dimensional de territorios o regiones, ¿no? Dentro de la que está el campo país. Ahora, nosotros en principio vamos a hablar sobre los tipos de estructuras de, de datos que se pueden construir. Habíamos dicho que se pueden construir tres tipos de estructuras, ¿no? Primero, las columnas calculadas, después las medidas calculadas y finalmente las tablas calculadas. Ahora, una columna calculada, como se ha mencionado, es una entidad física que se ejecuta en un contexto de fila o registro. Ahora, ¿cómo se crea? Se crea de dos maneras o a través de dos caminos. Podemos ir a la derecha, al área de datos, ubicar la tabla donde vamos a crear la columna calculada y con el menú contextual seleccionamos nueva columna. O también podemos hacerlo yendo al menú modelado aquí, que es el menú de programación DAX, en donde ustedes pueden ver los tres tipos de estructuras de datos que pueden programar. Ustedes pueden programar medidas, pueden programar columnas o pueden programar tablas. Entonces, si programamos una columna, esta columna va a estar asignada, ustedes lo pueden ver a la derecha, va a estar asignada a la tabla de ventas. Y podemos, a través de una fórmula, a través de una expresión, podemos crear esa columna calculada. Vamos a suponer que dado los datos que tenemos,
de valor de venta y costo, vamos a calcular una columna que nos dé la utilidad. Entonces, yo pongo aquí utilidad. Y esto voy a poner un sufijo que lo estoy construyendo a través de una columna calculada, CC. Entonces, ¿qué cosa es la utilidad? Es simplemente la diferencia entre las ventas que viene reflejado en el campo Sales Amount y los costos. Esta simple expresión me permite construir mi columna calculada, que inmediatamente ustedes la pueden ver a la derecha en la parte inferior, que está asignada dentro de la tabla de ventas. Esto es así de simple, se construye una columna calculada. Lógicamente que esta expresión que está acá puede ser un poco más compleja, ¿no? Solamente estamos dando la idea. Ahora, esta es una entidad física que ocupa espacio de memoria, como se ha dicho. Ahora vamos a hacer lo mismo a través de una medida calculada, que es el segundo tipo de estructura. La diferencia entre las columnas calculadas y las medidas calculadas es que las primeras se ejecutan en un contexto siempre de fila o registro, mientras que estas otras son más flexibles. Se pueden ejecutar en contextos más complejos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a crear este mismo campo de utilidad a través de una medida calculada, entonces podemos hacerlo ahora con el otro camino, el otro método, ¿no? Nos vamos aquí a la tabla de ventas, en el menú contextual seleccionamos nueva medida y le damos igual un nombre, ¿no? Vamos a llamar utilidad, pero ahora le vamos a poner como sufijo MC de medida calculada. Y vamos a continuación a escribir la fórmula para construir esa medida calculada. El sistema, como condición para crear la medida, pide que se defina el contexto en donde se va a crear esta medida. A diferencia de la columna donde no se pide el contexto, ¿por qué? Porque el contexto ya viene definido a nivel de fila o registro. Entonces aquí sí tenemos que definirlo. Entonces, ¿cómo lo definimos? Con ayuda de las funciones. Vamos a utilizar diversas funciones que nos ayudan a definir un contexto para poder ejecutar una expresión. Por ejemplo, en este caso, el que nos conviene, la función que más nos conviene es la función de agregación de suma, pero suma X. Esta función nos permite, como ustedes pueden ver en la parte superior, definir un contexto que viene definido en el primer parámetro y una expresión o una operación, una expresión o la operación que vamos a realizar. Entonces, el primer parámetro para nosotros debería ser el contexto de la tabla de ventas, porque nosotros vamos a ejecutar o vamos a calcular con una medida la utilidad para todos los registros de la tabla de ventas. Entonces, nuestro contexto va a ser siempre la tabla de ventas. Y el segundo parámetro va a ser nuestra operación de utilidad, ¿no? Nuestro cálculo de la utilidad, que es la diferencia entre las ventas y los costos. Así. Y cierro la función, los parámetros de la función. Con esto estoy calculando a través de una medida calculada esta medida de las utilidades. Fíjense que es diferente si yo hubiera querido a través de una medida calculada hacer directamente la operación de la utilidad, por ejemplo, ventas menos costos, el sistema no encuentra
esas referencias y nos da un error. Por eso que en el momento que nosotros creamos una medida calculada, primero tenemos que, o necesariamente tenemos que definir un contexto donde vamos a aplicar esa fórmula o esa expresión. Entonces, al hacerlo, ya el sistema crea la medida, la coloca aquí en la parte derecha inferior y la podemos ver aquí. Y entonces, fíjense que crea tanto la medida calculada como la columna calculada, la crean con simbologías diversas, ¿no? No sé si se llega a ver, creo que acá lo podemos ver. Las simbologías no sé si la pueden ver aquí en la parte inferior, difieren, ¿no? Mientras que una medida calculada se crea con un símbolo de una calculadora, una columna calculada se crea con el símbolo de una, una especie de tabla y el símbolo más por delante, ¿no? Entonces, esa simbología nos indica que son entidades distintas. Ahora, estas dos entidades han sido creadas, las podemos ver ahora si nosotros creamos una tabla para mostrar por línea de orden de venta, pues esas utilidades las podemos ver aquí, ¿no? La columna calculada y la medida calculada, sí. Entonces acá tenemos la columna calculada y acá tenemos la medida calculada. ¿Ok? En la primera, la columna la estamos ejecutando en un contexto de fila o registro. En el segundo caso, también estamos ejecutando en el contexto de fila o registro, pero podemos ejecutarla en otros contextos también, ¿no? Ahora, ¿cómo podríamos expresar mejor esto? Digamos, si queremos ahora, por ejemplo, calcular las utilidades, pero solo para el año 2019, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Yo no podría construir una, una columna calculada solamente para los registros que corresponden al año 2019. Tengo que hacerlo con la medida calculada, porque la medida calculada puede ser ejecutada en distintos contextos, no solamente en el contexto a nivel de fila. Entonces, para hacer eso, por ejemplo, puedo crear una nueva medida, ¿sí? Que le voy a dar como nombre utilidades 2019 y voy a indicarle ahora siempre utilizando mi función sumatoria X, porque yo lo que quiero son agregaciones de ventas, ¿no? Las ventas del 2019. Voy a aquí definir un contexto diferente al contexto de todos los registros de la tabla de ventas. ¿Cómo lo hago? Tengo que utilizar una función que me filtre los registros para el año 2019. Entonces, para esto utilizo la función filtro. Filtro. El filtro, esta función de filtro se va a aplicar sobre la tabla de ventas, la tabla de sales. Y el segundo parámetro de la función de filtro es el año, la condición que me va a permitir filtrar los registros. En este caso va a ser utilizando la función year, que es una función de fecha, aplicándola, esta función de fecha, aplicándola al campo de fecha de venta, que es esta, e indicando que esta debe ser igual al año 2019, ¿no? Con esto yo completo el filtro. Acá le estoy diciendo que a la tabla de ventas le filtre todos los registros cuya fecha de venta sea del 2019. Una vez definido este contexto,
le indico al sistema qué cosa es lo que voy a acumular con la función suma. Y en este caso siempre va a ser las utilidades, ¿no? Que es la diferencia entre las ventas y los costos. Esta es una medida que se está ejecutando en un contexto distinto, que es el contexto dado por el año 2019. Ahora, cuando yo lo ejecuto, va a aparecer y yo lo puedo ver aquí. Ustedes lo van a ver en blanco. ¿Por qué? Porque estos registros seguramente corresponden a años que no son del 2019. Y esto lo podemos comprobar aquí colocando el campo año, ¿no? En la tabla. ¿Perdón? Sí. Ustedes pueden ver que corresponden al año 2019 y no al 2017 y no al 2019. Entonces, podemos hacer una consulta mejor para ver el efecto. Quitamos estos campos de fecha y de línea de orden y colocamos el año a nuestra consulta aquí. Perdón. Vamos a colocar la categoría de productos. ¿Sí? ¿Ok? Entonces vamos a hacer una consulta ahora que muestre las utilidades del 2019 y las otras dos utilidades. Las utilidades totales calculadas a través de las columnas calculadas y a través de las medidas calculadas. Entonces, nosotros acá podemos ver que, si bien es cierto, estas utilidades calculadas, tanto con, con una columna calculada o una medida calculada pueden ser lo mismo, yo puedo crear medidas calculadas en contextos específicos o distintos, ¿no? Aparte de lo que ya les mencioné, que las columnas calculadas son entidades físicas y que las medidas calculadas son entidades virtuales, es decir, no ocupan espacio en memoria. Entonces, ustedes tienen una idea de cómo es que estas vienen definidas, ¿no? Hay muchas otras más variedades de cómo utilizar estas estructuras de datos. Pero vamos a continuar. Vamos a ver ahora el tercer tipo de entidad de datos que se puede construir con DAG, que son las tablas. Ahora, para este ejercicio nosotros hemos preparado un ejercicio en donde nosotros, en base a este modelo de datos, ¿no? Nosotros vamos a construir una tabla con datos que provengan de de los datos de todo este modelo. Esta tabla me va a dar indicadores de operación a nivel de países, ¿ok? Y lo voy a usar o lo voy a crear utilizando fórmulas, como ya se les ha dicho, utilizando fórmulas que me permiten construir esta referida tabla, ¿no? ¿Cómo lo hago? A ver, esto lo voy a poner acá abajo. Entonces, puedo ir al menú de programación DAX en modelado y seleccionar aquí nueva tabla. Entonces, lo que voy a hacer es voy a construir una tabla a través de una fórmula, ¿no? Que esté referida a indicadores operativos a nivel de países. Para eso voy a utilizar como, digamos, tabla referencial o pivot esta tabla de territorios de aquí. Esta tabla de territorios tiene información, y ustedes la pueden ver aquí, de, por ejemplo, zona geográfica,
Estas tres zonas geográficas, Europa, Norteamérica, Asia, Pacífico, tiene información de países, como estos países que están aquí, Francia, Alemania, Inglaterra, etcétera, y información de regiones, que acá se le llama territorios, ¿no? Regiones de territorio, que corresponden a las regiones en que cada país está subdividido. Por ejemplo, acá el único que contiene regiones diversas es Estados Unidos, ¿no? Tiene la región central, la del noreste, noroeste, sureste y sudoeste. El resto corresponde a lo mismo que el país. Entonces, tiene información también de presupuestos, como lo que ven aquí, y fechas de, digamos, eventuales de ejecución de presupuesto, fecha de presentación del presupuesto, etcétera. Y otra información útil, ¿no? Hay también el código de región o territorio, que es este que figura acá. Entonces, a partir de esta tabla, nosotros vamos a, tomando como eje esta tabla, vamos a construir una nueva tabla con indicadores de performance, indicadores operativos. Entonces me voy al menú de programación DAX en modelado, construyo una nueva tabla y le voy a dar un nombre. Acá le voy a dar como nombre indicadores o KPIs por país, ¿no? Algo así. KPIs por país. Ok, estas tablas se construyen a través de fórmula, de una fórmula. Entonces vamos a empezar a construir la fórmula. Y para este ejercicio hemos tratado de utilizar al menos una fórmula de cada una de estas categorías de funciones que tenemos aquí a disposición, ¿no? Entonces vamos a utilizar, en principio, para la construcción de la fórmula, una primera función, que es la de resumen de columnas, ¿no? Que forma parte de las funciones de manipulación o tratamiento de tablas, esta que está acá, ¿no? ¿Cuál es esa función que vamos a utilizar? Es la función que está acá en esta categoría de tratamiento o manipulación de tablas que se llama, fíjense en todas las funciones que van a tener que eventualmente especializarse. Eh, vamos a utilizar la función de resumen por columnas o resumen de columnas, ¿no? ¿Qué es lo que hace esta función summarize columns? Permite, a partir de una tabla de referencia y una columna específica, hacer un resumen de esa columna. O sea, identificar cuáles son los valores únicos. Entonces, por ejemplo, yo voy a utilizar la función summarize columns para que a partir del campo country, que está referenciado en mi tabla de territorios, haga un resumen de esa columna e identifique los países con los que voy a trabajar. Entonces, ese es el primer campo. Pero esta función summarize columns también me permite construir nuevas columnas que van a ser agregadas a esta tabla, y que se construyen a través de expresiones y de agregación. Por ejemplo, si yo, aparte de esta columna, que es el resumen de la columna de país, quiero crear una columna nueva que me refleje las ventas, ¿sí? Ventas. Entonces, yo, para poder crear esa columna, tengo que darle dos parámetros. Primero, el nombre de la columna, como está arriba, especificado, y después la expresión o la fórmula que me va a permitir calcular los valores de esa columna. Entonces, simplemente los valores los voy a calcular a través de una expresión, que es utilizando otra función, que es una función de agregación que ya la conoce, que es la de sumatoria, ¿no? Esta es una función sumatoria, corresponde a las funciones de agregación. Esta de aquí. Estas funciones de agregación
no solamente comprenden las funciones de suma, evidentemente, tienen toda esta serie de funciones correspondientes a agregación, ¿no? Vamos a utilizar la de sumatoria. Entonces, ¿qué cosa vamos a sumar con esta función de suma? Vamos a sumar las ventas que las obtengo de mi tabla transaccional de ventas, esta de acá. Ustedes pueden ver el campo, ventas, sales amount, y la tabla en donde está referenciada, que es tabla de ventas. Con esto, simplemente con esta sencilla expresión, con esta sencilla función, yo ya tengo definido los valores de mi columna. Yo puedo cerrar aquí mi tabla, concluirla, ¿no? Y listo. Ya he creado, ustedes la pueden ver a la derecha que la tabla se ha creado. Y pueden visualizarla, ¿no? Puedo ver acá el país y puedo acá ver las ventas. ¿Ok? Ok. Entonces, esta es una tabla que yo he creado, una tabla que me muestra las ventas de las ventas por país, ¿no? Voy a seguir construyendo más columnas para esta nueva tabla de indicadores de operación. Por ejemplo, si yo quiero calcular nuevamente las ventas, pero una columna que corresponda a las ventas, pero solo a las que corresponden al año 2019 de cada país, yo tengo que proceder a hacer esto, ¿no? Un segundo, se me ha atracado esto. Ok, puedo proceder a seguir codificando, a seguir programando esta fórmula. Entonces continúo, le doy una coma aquí y programo otro campo. Programo una siguiente columna, que va a ser las ventas, pero del 2019, así. Esta columna va a ser el resultado de una expresión. Esa expresión tiene que ser calculada a través igualmente de la función de agregación, de una función de agregación de suma, ¿no? Voy a sumar, pero si como corresponde a ventas de un año específico, pues esta expresión debe ser ejecutada en un contexto definido que corresponde al año 2019. Entonces, para poder ejecutar esa expresión correctamente, no puedo usar la función suma simplemente, porque esa simplemente me suma un campo. Tengo que usar la función suma x, que es la que me permite definir un contexto. Acá pueden ver los dos parámetros de la función suma x. Entonces, en principio, yo tengo que definir ese contexto. Como ya lo definimos creo, hace unos minutos, yo puedo utilizar ahora otra función para definir el contexto de mi registro o de mi tabla. Y acabo de utilizar una función que es de filtro. La función de filtro, filter, corresponde a la categoría de filtros, estas de acá, funciones de filtro, y comprenden también un conjunto de funciones amplias, ¿no? Diversas, que lo que permiten es justamente eso, ¿no? Segmentar, particionar, filtrar los registros de una tabla. Entonces, yo utilizo aquí la función filter, la aplico sobre mi tabla de ventas, sales, y especifico aquí la condición de filtro, que en este caso había dicho que es utilizando aquí la otra función, que es la función year. Esta es una función de fecha, de la categoría de fechas. Esta función year corresponde a las funciones de la categoría de fecha y hora, que son estas que están aquí,
funciones de fecha y hora, entre las que está year. Entonces, utilizando esta función de esta categoría, aplicándola a mi campo de fecha de venta, le indico que el año debe ser igual al 2019, ¿no? Así. Y bueno, al ya definir el filtro, al ya definir el filtro para los registros del año 2019, yo puedo ya especificar cuál es la expresión o la operación que voy a agregar con la función suma. Y en este caso va a ser simplemente las ventas, ¿no? Porque lo que quiero calcular es para el año 2019 el valor de mis ventas. Entonces, teniendo eso, concluyo y ya tengo ese valor cargado en mi tabla. Esto lo puedo ver aquí, de esta manera. Ahora, fíjense, si yo quisiera, y esto a propósito de mostrarle otras categorías de funciones, si yo quisiera que estas ventas no solo sean del 2019, sino que sean del 2019 y del 2020, entonces, yo ¿qué podría hacer? ¿No? Vamos a cambiarle primero el título a la columna y siempre utilizando la misma función de agregación, sumx, defino el filtro de mi tabla de ventas, que no solamente va a comprender el año 2019, sino ahora va a comprender también el año 2020. Para eso utilizo otra de las funciones que están disponibles en DAX, que son las funciones lógicas. Funciones lógicas estas de acá. Dentro de las que están diversas, ¿no? Diversas son las funciones lógicas. Y dentro de la que está OR, ¿no? La función OR. Esa función OR, operador OR, nosotros la podemos colocar aquí a continuación para ampliar el filtro. El operador OR se puede colocar así, con estas dos barras verticales. ¿Ok? Que es lo mismo que la función OR, ¿no? Y ahora yo puedo decirle que el filtro no solamente deba comprender los registros que tengan las ventas del año 2019, sino las ventas del año 2020. ¿Ok? Pero ahora lo que voy a hacer es utilizar otra función que ya no es esta función de la categoría de fechas, sino va a ser una función de la categoría de relaciones. Estas funciones de categoría de relaciones, están aquí, permiten relacionar las tablas del modelo. Entonces voy a utilizar esta related, porque fíjense, lo que hemos hecho en el anterior caso es simplemente para calcular el año en cada registro de venta, simplemente le estoy aplicando la función year y la estoy aplicando sobre este campo de fecha. Ahora lo que voy a hacer es, voy a relacionarme con mi tabla maestra de fechas, con este campo, y voy a tomar el año de mi tabla maestra y voy a indicarle que esta corresponda al año 2020, que al final es lo mismo, sino escrito de otra manera, expresada en otro código de programación. Entonces, yo utilizo la función related y le aplico sobre el campo de fecha, ¿no? Este es fecha y específicamente del año. Y le indico que este campo tiene que ser ahora, o también puede ser 2020, ¿no? Tanto esta con la función year o con la función related hacen prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, hecho esto, terminada la fórmula, la ejecuto. Siempre la expresión que viene a continuación es las ventas, porque esa es la que va a sumar, es las ventas que van a ser agregadas. Entonces, acá el campo ya queda creado a la derecha. Ustedes lo pueden ver y yo lo puedo mostrar, ¿no? Entonces, esto que están viendo aquí,
ahora corresponde a las ventas del año 2019-2020. Y así puedo continuar con... Ya hemos visto, por ejemplo, hemos visto funciones que corresponden a la categoría de agregación, a la de fecha y hora, a la de filtro, a lógicas. Vamos a ver ahora a las de relaciones, a las de tratamiento de tablas. Vamos a ver ahora de las de matemáticas y trigonometría. Entonces, yo voy a agregar otra columna aquí que me identifique, que me calcule una nueva columna, que va a ser la cantidad de productos únicos que está vendiendo cada país. Entonces, para hacer esto, yo le doy primero un título a la columna y después coloco la expresión que me va a calcular cuántos productos únicos está vendiendo cada país. Y eso lo hago con la función distinct count. Esta función distinct count es una función también de distinct count, es una función de agregación. Ustedes la pueden ver aquí. ¿Qué es lo que hace? Hace un conteo de valores únicos. Entonces yo lo que quiero es calcular los valores únicos de qué? De mis códigos de producto, ¿no? A ver, distinct count. Los valores únicos que corresponden a mis códigos de productos que están en mi tabla de ventas. Aquí, sí. Y con esto yo tengo la cantidad de productos únicos que cada país ha vendido. Y utilizando digamos, este campo, yo inmediatamente puedo construir otra columna que me dé la venta media por producto. Entonces sería algo así, ¿no? Venta promedio por producto. ¿Qué es lo que estoy calculando aquí? Es cuál es la venta media para cada producto en cada país. ¿Cómo lo hago? Lo hago dividiendo con la función matemática divide, que es una función de la categoría de funciones de matemática y trigonometría y que comprende, como pueden imaginar, distintas otras funciones, perdón, funciones matemáticas estas, comprende todas estas. Pero con la función divide yo voy a dividir dos valores, ¿no? Divide. El primer valor en el numerador van a ser las ventas. Estas ventas que he calculado en la primera columna. Y el segundo parámetro va a ser en el denominador la cantidad de productos por país. Y lo tengo aquí. Ahora, el tercer parámetro, que es opcional, es qué pasa si me da un error la división. Yo puedo colocarle un valor por default, 0. Y con esto yo tengo, utilizando la función matemática divide, tengo las ventas promedio a nivel de por producto en cada país. Hecho esto, puedo ahora calcular ese campo y lo tengo a la derecha. Tengo tanto la cantidad de productos vendidos por país, productos únicos, como la venta promedio por cada producto, ¿no? Así. Y finalmente, vamos a ver otra categoría que corresponde a las funciones estadísticas, ¿no? Funciones estadísticas. En esta función, en este grupo, en esta categoría, como saben, hay una serie de funciones estadísticas que comprenden distintos tipos de análisis. Ustedes la pueden ver aquí, ¿no? Vamos a utilizar la función de desviación estándar poblacional para calcular la desviación estándar de mis ventas por cada país.
Entonces, siempre en mi tabla yo agrego otra columna que me dé la desviación estándar, ¿no? Desviación estándar. Y esa va a ser el resultado de la expresión utilizando la función standard deviation poblacional aplicada sobre el campo de ventas en mi tabla transaccional, ¿no? Que es 6 amado. Con esta yo tengo pues la desviación estándar de mis ventas por país. Y yo la puedo ver aquí. Está acá. Estas son, esta es el tercer tipo de estructura de datos. ¿Sí? Este es el tercer tipo de estructura de datos que se pueden construir con DAX, que son las tablas. Acá yo he construido, puedo seguir construyendo n indicadores más referidos a información de mi modelo de datos. Puedo hacer indicadores por clientes, por revendedores, cruzar índices entre vendedores, entre ventas y clientes, entre ventas y revendedores, etcétera, ¿no? Pero la idea era que ustedes vean que este tipo de estructura también puede ser creada. Esta estructura queda creada aquí, a ver, acá la pueden ver, y puede ser relacionada con las tablas de mi modelo, ¿no? Por ejemplo, puedo relacionar la tabla que apenas he creado con mi tabla de región. Está aquí, ¿no? Y puedo seguir, ¿no? Hay otras categorías de funciones, evidentemente, que no hemos tocado, pero que son complementarias, aparte de las financieras, que para eso se requiere pues una tabla especial de valores, con tasas de interés, con periodos de pago, con otro tipo de campos, y las funciones de inteligencia de tiempo que también, bueno, se puede crear muy rápidamente, ¿no? Y tenemos también las funciones de texto, de información, que son funciones complementarias, son más sencillas. Bien, nosotros quisiéramos invitarlos a que puedan ustedes aprender DAX a través de investigaciones, eh, trabajando sus modelos de datos y aplicando toda esta gran cantidad de funciones que está disponible en la plataforma de Power BI, que es una de las herramientas principales, que son las que hacen que Power BI tenga esa ventaja con respecto a las otras plataformas que actualmente están compitiendo en el mercado, ¿no? Eh, espero haber sido claro. Si tienen algunas preguntas pueden hacerlas, ¿no? Oscar. Vale, Pedro, tenemos unas manos levantadas, a ver si es para abrirles el micro. Andrés, te abro el micro, dame un segundito, te busco por aquí. A No, ver, no. a ver si le puedo abrir el micro a Andrés, que levantó la mano. ¿Les llegó el documento a los señores, a los participantes? El ¿Han documento recibido? les recuerdo que, sí, Pedro, les recuerdo a los asistentes que el documento está arribita, en el icono que parece, bueno, un documento, una hoja con un clic. Ahí le dan clic y ahí lo pueden descargar, ¿vale? Vamos a abrirle la mano vamos a abrirle el micro a Andrés. Sí. Hola, Oscar, estoy aquí. Hola, hola, ¿qué tal, Daniel? Hola, ¿Qué tal, Daniel. Pedro? Hola, hola. Pedro, quita tu pantalla o pon una última slide con tus datos si quieres, porque si no se ve la... ¿Ok? Exacto, perfecto. No, podéis Ahí le he levantar la activado el mano. micro.
podéis levantar la mano accionando el icono levantar mano del panel de control y así os abrimos el micro o podéis intervenir también con la webcam. Aprovechar que tenemos unos minutos con el experto, con Pedro Chávez. A ver. Sí, Andrés había pedido que le abriera el micro, ya se lo abrí. Andrés, tienes que activártelo tú y ahí conversar. Vale, lo que pasa es que ahora no veo a nadie que haya levantado la mano. Vamos a esperar un poquito. Sí, yo había visto a Andrés, pero bueno, lo quitó, pero ahí le activé el micro a ver si. Y en el Bueno, chat si no han quieres. preguntado. En el chat no han preguntado. Sí, en el, Tenemos en el chat tenemos una pregunta que dice, yo suelo usar más Calculate. ¿Cuál es la diferencia? ¿Perdón? No entendí. Calculate. Yo suelo Calculate. usar más Calculate, pone. Ah, No sé si lo Calculate. conoces. Sí. Calculate es Calculate. otra. A ver. Calculate es otra función de la categoría de filtros que está acá, ¿no? Sí, con filters. Como su nombre lo dice, eh, esta función, o como la categoría lo dice, esta función calculate permite eh, aquí ejecutar expresiones. Cuando hablamos de expresiones estamos hablando de operaciones, ¿no? Operaciones, suma, resta, divisiones u otro tipo de relaciones, definiendo filtros, definiendo contextos de filtros, ¿no? Eh, la diferencia, por ejemplo, con lo que hemos visto aquí en SumX, no sé si lo tenemos aquí, está SumX, lo ven, ¿no? Es que, por Sí. ejemplo, SumX sirve para hacer agregaciones, simplemente sumatorias, suma, no permite hacer otra cosa. En cambio, Calculate sí permite hacer expresiones más complejas, eh, permite ejecutar expresiones bajo contextos de filtros, que no solamente, como ustedes pueden ver, es un contexto, pueden ser varios filtros. Puede ser un filtro aplicado por año, otro filtro aplicado por categoría, etcétera, ¿no? Vale, pues No sé si está claro. No sé si está claro. vamos a dar aquí, levantar la mano, tenéis unos minutos, levantáis la mano accionando el iconito, levantar mano del panel de control y os abrimos el micro o la webcam. Vamos, micro y webcam, bueno, pues nada, a la de una, a la de dos. Pues nada, pues Pedro, lo has dejado todo clarísimo. Oye, o está muy claro, o está todo, O no se han enterado y tendrán que no, venir no a la entra, no próxima se entra nada. o participar en próximas conferencias tuyas. Pues nada, Perfecto. oye, Pedro, muchísimas gracias por tu tiempo. Vale. Ok, Daniel. Saludos, Oscar. Estamos en contacto. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a todos los asistentes. Ha habido más de 170 usuarios registrados al webinar de hoy. ¿Cuántos participaron? Participaron 80 unos personas. 80, sí, unas 80 personas. Qué raro Eh, qué raro me que no voy hayan preguntado. me voy a traer la presentación. Aquí está. Mira, mucha Vale, gente nos está diciendo que muchas gracias, que ha quedado muy claro, Pedro, que eres un gran conocedor de DAS y que excelente profesor, que muchas gracias. Bueno, mucha gente nos Ah, pues, dice que muchas muchas gracias. gracias. Esperamos que se puedan vale. inscribir o al menos informarse sobre los cursos que estamos dando. ¿Ok? Exacto. Y ponernos sobre todo a tecnowebinars.com, tecnoconference.com y los mails que manda Pedro, que ahora mismo no sé de dónde, cuál es el dominio, Pedro, ponerlos en la lista blanca, que no entren en spam, para poder enteraros de los próximos webinars que organizamos con Pedro. Mira, Pedro Álvaro nos dice una pregunta y dice que hay cursos de Power BI, que cuál cursos, imagino yo, que pregunta que cuáles das. Sí, sí, tenemos no solamente programación DAX, que es programación avanzada, sino también tenemos
especialización de Power BI para la certificación, que ya comprende pues la plataforma Power BI Service, Power BI Móvil, Power BI Gateway. Esas cosas también están en el portal, ¿no? En el documento que le hemos pasado hay un enlace al final, en la última diapositiva, están los dos enlaces a los cursos de Power BI que tenemos, ¿no? Tanto de programación avanzada con DAX como la de Power BI para la certificación, ¿no? Power BI, Dale, ¿ok? vale, perfecto. Álvaro, descárgate el documento ahí en donde está un papel con un clic, ahí te descargas el documento y puedes tener el contacto porque nos pregunta qué costos tienen. Ahí puedes verlo en el documento. Bueno, los costos están en torno a los 100 euros en Vale, ambos bueno, la casos. gente En se todos, empezó ¿no? a animar y están haciendo un par de preguntas. Tenemos minutos, Daniel. Sí, sí. Dice Juan Cabello, ¿cuán compleja es esta certificación? ¿Cómo recomiendas abordarla? Ve, nosotros hacemos investigación. Quiere decir de que no damos teoría, sino, no damos solamente teoría. Damos teoría, pero el estudiante tiene que proponer una realidad concreta. Y sobre eso trabajamos. A partir de esa interacción es que el estudiante aprende porque tiene que resolver problemas concretos de la vida real. eh, y eso le va a permitir investigar, ampliar sus conocimientos y tratar de resolver por un lado o por otro lado las, los problemas que encuentra. Aparte, los laboratorios que nosotros damos, que ya están, son muchos ejercicios que damos, son un complemento para que ellos puedan apoyarse en la solución de sus problemas eh, reales, ¿no? O sea, es compleja, digamos, es avanzado la formación que estamos dando. Vale, bueno, Sí, no se puede acceder a la tenemos... grabación, luego la recibís. Sí, Lo estáis preguntando. sí, Luego se está se grabando recibe y la lo recibís al grabación. correo. Sobre lo tratado, quería saber si es posible hacer periodos de 4 semanas. Para eso tendrá que hablarlo Pedro con cada uno. Ya. Sí, dice. ¿Y ¿Mm? cómo sin cargar desde archivos, sino como una tabla virtual, así como la explicación? Muchas gracias. Bueno, no he entendido mucho lo que ha querido preguntar. ¿Ha preguntado algo? ¿Ha preguntado algo? A ver, dice, sobre lo tratado, quería saber si es posible hacer periodos de 4 semanas. Supongo que serán los... Ah, sobre lo que tú has explicado. Sí, como Si es... alargar 4 semanas la planificación. ¿Y cómo? Sin cargar desde archivos, sino como tabla virtual. Uf, está mal explicado. Si quieres, Andrés, a ver, no sé si Pedro tiene tiempo. Me levantas la mano y Es lo que no explicas por puede, voz, porque si no es complicado. tiene una falla en sus Ah, vale, audífonos y no ok. puede. Bueno, ok. Bueno, pues ya está. Vamos a cerrarlo aquí. Muchísimas gracias, Pedro, como digo, y muchísimas gracias a todos los asistentes. Estaros muy atentos a próximos webinars que hacemos con Pedro desde tecnowebinars.com y desde tecnoconferencias.com y ponernos en las listas blancas, porque si no, no os enteraréis, a no ser que visitéis la página tecnowebinars.com o tecnoconferencias.com. Nada Y más, yo estoy... descarguen el documento que se les ha enviado. ¿Sí? Exacto, ahí tienes el documento, descargarlo y nada más. Yo desde aquí, desde San Cugat del Vallès, al norte de Barcelona, aquí en España, Óscar desde cerca de Bogotá y Pedro en Milán, en Italia, pues nos despedimos. Hasta la próxima, Saludos adiós. a todos. Saludos.